bienvenidos a su programa de Medicina Alternativa con Silvia Canto. El día de hoy estoy muy contenta porque tenemos a un gran maestro, un gran amigo, que es Guillermo Porter. Es una persona que nos va a hablar de muchas cosas porque sabe muchísimas cosas. Vamos a pedirle en público que nos acepte otras invitaciones, Guillermo, porque de veras es una persona que tiene muchísimo conocimiento, es una persona muy espiritual, y les voy a leer parte muy pequeñita de lo que es su currículum. El doctor Guillermo Porter estudió con Maharishi Mantra Yoga, con Maharishi Yoga en general, con, mejor dilo tú, con Yaku Yubi de Millo, y meditación Zen, con el doctor Hurtak, que es el tema que vamos a hablar hoy, que son las claves de Enoch. Es el coordinador internacional de México-Estados Unidos y es el coautor de las claves de Enoch, y también es el representante del doctor Hurtak ante el Dalai Lama. Él estudió con diferentes maestros, los linajes chino, hebreo, hindú, mexicano, y también ha estudiado directamente con otros maestros de diferentes religiones, o ¿cómo le podríamos llamar? Tradiciones. Él tiene una maestría en psicología y estuvo trabajando en el psiquiátrico Fray Bernardino. Actualmente ha escrito varios trabajos y es coordinador de la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, que ya hablaremos de esto, que es un tema muy interesante porque la gente no está enterada de los derechos que tenemos, y ya hablaremos en otra ocasión de esto. El día de hoy vamos a hablar con él de las claves de Enoch. Guillermo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Platícanos un poco cómo te inicias, cómo conoces al doctor Hurtak y cómo te inicias en las claves de Enoch. Con mucho gusto, Silvia, pues me da mucho gusto también estar aquí en este reencuentro tan agradable contigo y con este equipo, con este lugar. Pues era, no sé si el año de 80 o por ahí, 70, y estaba yo en casa de una amiga cuya casa había construido el arquitecto Hernández, Agustín Hernández, que hizo el colegio militar. Y era una casa muy especial porque esta familia era una familia esotérica de un linaje muy antiguo europeo. Y estábamos pues en un salón en forma de pirámide, estábamos haciendo algunas prácticas de meditación. Uno de sus hermanos, un OT8, estaba hablando pues de la exteriorización del tetán y del 8008 y el 555. Estábamos pues ahí platicando cuando de repente en la televisión entrevistan a alguien que yo no conocía físicamente, pero al voltear a la pantalla a verlo, porque me llamó la atención lo que decían de esta persona, vi como a un león, vi a alguien así como los cabellos como extendidos, y le dije a mi amiga Benet, le dije, con este señor yo voy a trabajar. Josefina volteó así como tú en este momento y se rió, ¿no? Se sonrió y me dijo, pero pues si no lo conoces. Y le dije, sí, efectivamente, parece que no lo conozco, pero con ese señor voy a trabajar. Y bueno, así pasaron algunos años cuando yo trabajaba en la Secretaría de Gobernación, y la persona de la que yo dependía, que era el doctor Serna Elizondo, me pidió que le diera opinión acerca de un libro, cosa que yo hacía regularmente, pues dentro del trabajo de asesoría que tenía, era considerar el impacto que ciertas obras podían tener sobre la población. Y el libro, pues era un libro que se llamaba El libro del conocimiento, las claves de Enoch, de Keys of Enoch, The Book of Knowledge. Y entonces me dio el libro, vi el libro, eran 700 páginas, y le dije, pues un libro grande. Lo primero que me di cuenta es que es un libro pesado. Me di cuenta pues que tiene unas portadas, está muy bien hecho el libro, tiene 22 láminas, tiene un glosario, tiene un prólogo, un epílogo, y dije, 700 páginas, 70 por día, o sea, sin excederse, despacio, para más o menos poder entender lo que se está leyendo y pensar en las implicaciones. 10 días te doy una opinión. Pero este era final de marzo, abril, y yo salía de vacaciones en mayo. Entonces cuando empecé a leer el libro y me di cuenta que era un libro que trataba temas que a mí me habían interesado toda la vida. Mi abuela había sido yoga, mi otra abuela hebrea, entonces era una mezcolanza de tradiciones en mi casa, y mi nana pues era
era mexicana, de la línea Te había enseñado. de los Ortiz de Michoacán, que son los descendientes de Calzón, sí, entonces estaban muy vinculados pues con las tradiciones, ¿no? Mi nana era como nahuala, ¿no? Sí, o sea, y entre nahual y santero, ¿no? Porque el chofer era santero, entonces nos enseñaba un poco de la protección y los campos y los valles. Entonces, cuando empiezo a tocar el libro, pues me doy cuenta que el libro trata cosas que me agradan y experiencias que he tenido en Malinalco, en Xochicalco, en Tepoztlán y así, y entonces le digo al director, el director general, dependíamos del senador Cavazos Lerma, que era el oficial mayor, le digo, voy a tardarme un poco más en tenerte esta opinión, permíteme llevarme el libro a las vacaciones y al regreso de las vacaciones te doy la opinión. Eran 10 días más de vacaciones, entonces tenía 20 días para dar la opinión del libro. Leí el libro y pues le di una opinión pues muy adecuada, creo, y mi impresión era que el libro pues era un libro muy positivo, no obstante que años después se trató de decir que el grupo de NOC, las claves de NOC, tenía o era parecido a un grupo que hubo en California y a dos grupos en México, uno se llaman Trinitarios Marianos y otra la iglesia esta del Nuevo Mundo que estaba en Guadalajara. Entonces me convertí entonces en su abogado, si te recuerdas que ya te conocía en ese tiempo, y entonces era Reina García, Chucho Reina, que últimamente era gobernador de Michoacán y secretario de gobierno, era director de asuntos políticos, lo vi en gobernación para explicarle de qué se trataba, mandó gente a la academia, etcétera, para ver que todo estaba bien y que no había nada de eso. Sin embargo, la gente normalmente ante lo que no conoce muchas veces experimenta algún tipo de temor, claro, y a veces algún terror, agregado a los intereses de los grupos que controlan oficialmente al cerebro de la humanidad, que no, claro, permiten el avance. Que es un tema muy importante que tenemos que platicar luego otro día, de los cerebros que controlan a la humanidad. Y de salud mental, ¿verdad? Porque es como muy importante, a veces esto impide que la gente crezca y se desarrolle y se continúe, claro, el avance del ciclo, ¿no? Pero entonces presenté la opinión, pero me puse en contacto con las gentes del libro en Estados Unidos. Había una dirección en Los Gatos, California, que era el apartado postal P.O. Box P.O.P.O.X.fe, porque sigue siendo el mismo apartado postal, por si alguien quiere escribir. Quiere saber más. P.O. Box Fe y Los Gatos, California, escribí. Y entonces me contestaron que me pusiera en contacto aquí con algunas personas en México, cosa que hice. Entonces me contacté con algunas personas en México y les dije pues que yo pensaba que el libro estaba mal traducido, porque yo había tenido muchas experiencias similares a las experiencias que el doctor relataba en su libro, nada más que eran un poquito diferentes. Y entonces me preguntaron que en qué estribaba la diferencia, les comenté que esto y esto y esto y así, ¿no? Y entonces me dijeron que no era posible, que pintaran una raya, que el círculo, que me salía del círculo, que, en fin, cosas que he oído muchas veces en la vida y que afortunadamente no son importantes. No, y han resultado no ser precisas, ¿no? Y entonces ya me puse en contacto nuevamente con las gentes en Estados Unidos y entonces me dieron una cita en la área internacional de la Academia para la Ciencia Futura en Estados Unidos, que estaba entonces en un pueblo que se llama Round Rock. Entonces la coordinadora, no, la directora internacional era la señora Naomi Gatlin. Fui a Round Rock, interesante, ya llegué a Round Rock. La única vez que me han hecho una infracción en Estados Unidos fue ese día, porque salí a rebasarme como si me vinieran cazando. Te pescaron y aceleré para rebasar el coche y 5 millas de más y bueno, pues tuve un curso luego de manejo defensivo. Pero el asunto es que llegué a la casa de la señora Gatlin, ella todavía casada, pues su esposo no había muerto, Andrew se llamaba el esposo, y muy amables me recibieron con una sonrisa muy cálida, muy cariñosa. Pasamos, su esposo nos preparó una ensalada y empezamos a trabajar. Entonces le dije, mira, lo que pasa es que el libro, tú no has leído el libro en inglés, me dijo, no, ni siquiera lo he tenido en la mano, pero el libro en español dice aquí esto, y debería de decir esto, es que eso dice el libro en inglés. Entonces empezamos a comparar lo que decía el libro español y el libro en inglés, y sí, efectivamente había una serie de errores. Entonces se combinó, después de hablar con el doctor JJ Hurtak, Jaime Jacobo Hurtak, se combinó que haríamos una nueva traducción. Pero yo en ese momento estaba pues en la Secretaría de Gobernación, estaba cambiando el periodo y estaba por irme a ser contralor del Banco Rural en el Golfo, en Veracruz y Tabasco.
Entonces me fui a Veracruz y Tabasco con el compromiso con el presidente y el hermano del presidente de rescatar la cartera vencida del banco. Me interesaba mucho Veracruz, no fue casual que fuera yo a Veracruz, porque en Veracruz está la zona de Tres Zapotes, Cerro Rabón, y es una zona muy especial. Muy marcada en las claves. Muy marcada, y está la zona de Palenque, Chichén y Camino al Juyu, en donde tienes un triángulo del retículo sagrado de la Paloma en la época del regreso, y tiene mucho que ver con la tradición, nuestras tradiciones mexicanas también. Entonces fui pues a ser contralor, lo que me permitía, cuando íbamos a vigilar las siembras, etcétera, del banco, volar en las avionetas, claro, sobre esa zona, sí, y entonces ver ahí qué había. Pero mi compromiso era el rescate de la cartera vencida. Entonces eso sucedió en un par de años, y pedí una licencia del banco. Me fui pues a Estados Unidos, a Round Rock, a la academia, al área internacional de la academia, y empezamos la traducción del texto, trabajo que nos llevó muchos años, pero en este trabajo, para poder hacer esta traducción, fue necesario entrar a la tercera exposición. El libro de Enoch no tiene pues nada más un nivel, tiene la Expo 1, la Expo 2 y la Expo 3. La Expo 1 es el nivel de ciencia más o menos tierra y ciencia tierra moderna. El nivel 2 es psicológico, sociológico, y el nivel 3, dice el doctor Hurta, que es el fast track a la iluminación. Entonces la Expo 3 del texto pues no se trabajó, solo en México un par de grupos trabajamos la Expo 3, y en general la Expo 3, las 54 cintas de la Expo 3, de las 54 claves que el libro de Enoch contiene, porque de las 64 solo 54 se publicaron. Las 10 restantes se dieron, pero no se publicaron de la misma manera que las otras 54, porque las 10 últimas es uno mismo. Es Hasher Ein Sof, Hasher Basalmeinu, Hasher Kimoteinu, Hasher Amishadai. Habrá la luz, habrá la imagen, habrá la semejanza, habrá el pacto. Así era en 1973, pero ahora debe ser: hay el pacto, hay la semejanza, hay la luz. Sí, porque son de 30 años, el doctor da las claves para 30 años, ¿no? Que son del 73, vendría siendo al 2003. Así es. Y luego son 10 años más. Sí, Silvia. O sea que ya estamos en el final propiamente. Estamos en el final del tiempo. Que él dijo. Ajá. Es el tiempo que refiere el doctor para la graduación. Para la graduación. La graduación, lo que refiere, se llama el Yom Or, Día de Luz, refiere que las personas pasarán al siguiente nivel chakra del que vienen trabajando. Esto quiere decir que alguien que todavía no distingue entre tener un cuerpo y ser un cuerpo y cree que es el cuerpo, pues probablemente, si hace la dieta y se pone a practicar y hace los ejercicios, tendrá la fortuna de entender que no es el cuerpo, sino es quien se está manifestando a través del cuerpo. Exacto. En el proceso de la manifestación a través del cuerpo también vas a tener niveles. En un primer nivel vas a entender el alma, que sinónimo podría ser ánima, y ánima masculino es ánimo, y eso tiene que ver con la energía. Por eso las enseñanzas enseñan que la depresión no es una enfermedad del cuerpo, que la depresión es una enfermedad del ánimo. Y el ánimo lo subes, entre otros muchos ejercicios, con respiración, con alimentación, con dieta, con un masaje bien aplicado de una gente que te quiera, ¿no? Particularmente, etcétera. Entonces también hay femenino y masculino en el ánima, ¿no? Animus, ánimo, ánima, entonces femenino y masculino. Y luego tienes otro nivel, que es el nivel de conciencia. El nivel de conciencia, que le dicen también espíritu, o que lo puedes relacionar con el ruaj, o lo puedes hebreo, o lo puedes relacionar con el neuma griego. Entonces hablamos ahorita, permítenos, Guillermo, ¿sí? Vámonos a una pausa, amigos, y regresamos en este tema que se llama las claves de Enoch.